a veces pensamos el regreso a clases como ya se acabó la pandemia y entonces tenemos que regresar y vamos a regresar a las maneras habituales de relacionarnos, ¿no? A los salones llenos de estudiantes, a un maestro atendiendo cada uno de los grupos, y eso difícilmente va a poder ser el próximo ciclo escolar, en mi opinión, ¿no? Entonces, hay un aspecto muy importante en la convivencia que tiene que ver con cómo lidiamos con la incertidumbre y cómo lidiamos con esta idea de no sabemos qué esperar exactamente. O sea, no sabemos si vamos a poder regresar todos los días, si vamos a poder regresar todos y todas. Si, o sea, estas cuestiones no las sabemos. Y entonces, como comunidades educativas también tenemos que tomar como decisiones sobre cómo lidiar con esta incertidumbre. Porque lo que sucede también en términos de bienestar socioemocional es que cuando nosotros no tenemos certezas, el tener que estar como pensando todo el tiempo en cómo nos vamos a organizar, qué podemos hacer, también desgasta. Y entonces son cosas que tenemos como que estar valorando, y es mucho más sencillo valorarlas como una experiencia comunitaria, más que cada quien lidiar con la incertidumbre con sus propios medios o con sus propios recursos. Me parece que el hecho de buscar diálogos sobre cómo lidiar con esto ayuda a fortalecer las identidades comunitarias en estos como momentos de incertidumbre, de transición. Lo que vemos, por ejemplo, en algunos estudios anteriores sobre convivencia es que pensar en relaciones que nos construyen como comunidad necesitan cierta estabilidad. Si no, es muy difícil constituirse como comunidad. Es muy difícil tener un sentido de pertenencia. Entonces, esa reconstrucción comunitaria que tenemos que hacer después de esta pandemia, en términos escolares, sí implica poder abrir espacios de qué tipo de comunidad queremos ser. Y eso abre un montón de oportunidades para lidiar con problemáticas que ya están existentes en las diferentes comunidades escolares, en las universidades, en las primarias, en los preescolares. Sabemos de situaciones problemáticas que en estos momentos de incertidumbre pudieran ser transformadas si tenemos procesos de construir futuros conjuntos. Y en ese sentido, me parece que es un aspecto que se puede aprovechar de este momento de transición y de incertidumbre. O sea, tenemos la oportunidad de crear un futuro diferente de cierta manera. Y puede ser una oportunidad que no necesita ser desaprovechada por estar con el miedo del riesgo al que me hacía referencia más antes. En este sentido, me parece que de las cosas más lindas de la pandemia en términos educativos ha sido el darnos cuenta lo mucho que necesitamos el uno del otro o la una de la otra, ¿no? Y lo importante que es la relación para la construcción del aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido, lo que vemos en escuelas, en universidades, en familias, es un esfuerzo a veces sobrehumano de cómo mantenemos las relaciones y cómo mantenemos el énfasis en el aprendizaje. Y, y eso hace que se revalore, por ejemplo, de parte de las familias, la labor de los docentes o de las docentes, que los maestros y las maestras vean la importancia de las familias y de cómo en muchas ocasiones se creía, por ejemplo, que a los papás no les importaba el aprendizaje de los estudiantes, y lo que la pandemia nos demuestra es que no necesariamente es así, ¿no? O sea, que sí hay interés por el aprendizaje, que sí hay interés por el bienestar de los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes. Y entonces, en esta lógica, se han generado procesos bien padres de autonomía, donde las mismas comunidades han decidido qué se enseña, cómo se enseña, qué materiales utilizar, en situaciones, en muchísimos casos, extremadamente precarias, ¿no? Pero eso también demuestra la posibilidad de agencia que tenemos cada uno como involucrados en este proceso educativo. Y me parece a mí que pensar en olvidarnos de eso sería un desperdicio de todos los aprendizajes que hemos tenido en este proceso. Entonces, ¿cómo hacemos para favorecer estos procesos de autonomía y de construcción colectiva para que se sigan potencializando? Y en ese sentido, me parece que una cuestión muy importante es que la autoridad reconozca esta autonomía sucedió y cómo se apoya a esa autonomía.
más que pensar en cómo les volvemos a decir cómo tienen que hacer, ¿no? Las cosas en cuadraditos, etcétera. Y favorecer la autonomía optimiza recursos, favorece que haya un diagnóstico más preciso de las situaciones, de los contextos, ayuda mucho más a las características particulares de cada una de las familias y las personas se sienten vistas y acompañadas. Es muy diferente que cuando te dan como una imposición o una lógica. Eso no quiere decir que no se necesiten orientaciones, que no se necesiten decisiones, que también son cuestiones muy importantes. Pero volviendo al proceso dialógico, creo que también ahorita tenemos oportunidad de favorecer diálogos diferentes y mucho más continuos. Ya se hizo durante toda esta pandemia, o sea, ya se hizo una cuestión de a ver qué nos dice la autoridad la próxima semana, a ver qué nos dicen los estudiantes y sus familias las próximas semanas. O sea, ya tenemos procesos de diálogos un poquito, por supuesto, facilitados por tecnología, ¿no? Más establecidos, entonces yo creo que vale la pena mucho trabajarlo. Sí creo que sigue siendo sumamente importante en esta cuestión de la autonomía, no pensar que la autonomía es cada comunidad se va a hacer cargo de sus propios asuntos, porque volvemos a correr el riesgo de fortalecer las brechas existentes, ¿no? De desigualdad. Entonces, en ese sentido, me parece que un diagnóstico preciso a nivel sistema es muy importante, pero también diagnósticos particulares de cada uno de los centros escolares. Y ahí me parece también que nosotros como universidades tenemos un rol importante en cómo favorecer estas cuestiones de diagnóstico, de orientación, de apoyo. A mí me parece que es una tarea fundamental que tenemos todas y todos los académicos, por ejemplo, para pues un poco hacerle frente y responder ante los desafíos y los nuevos retos que se presentan en el próximo ciclo escolar, por ejemplo.